Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, el texto dice: todos a una voz, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y ahora, Génesis 3, verso 14. Vamos a buscar Génesis 3, 14. Y el texto dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios, Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor. Oh maravilloso Jesús, en tus manos, sin excepción alguna, todos, Señor, necesitamos estar y te pedimos que nos bendigas a través del pensamiento que has puesto en este servidor tuyo. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, que no omita ningún detalle de lo que tú quieres hablar en esta mañana y que seas tú dirigiéndolo todo, Señor, de principio a fin. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que ilumine nuestra mente, nos des entendimiento y sabiduría y nos ayudes a guardar tu palabra en nuestro corazón, poder ponerla por obra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Jesús. El texto que leíamos dice que el diablo, como león rugiente, alrededor busca a quién devorar. ¿Qué comen los leones? Carne. La serpiente dice que el Señor maldijo a la serpiente y le dijo a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Las serpientes no comen polvo, pero cuando nosotros leemos el Génesis, entendemos que está hablándole a aquel que se disfrazó de serpiente, que la Biblia en el libro del Apocalipsis lo llama diablo y Satanás. En Apocalipsis identificamos que esa serpiente que estaba allá en el huerto del Edén era Satanás. Y entonces le dice que sobre su pecho andará, es la maldición que hubo sobre la serpiente antigua, diablo y Satanás, y polvo comerás, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos algo de lo cual nosotros necesitamos estar en otro nivel para que el enemigo no pueda devorarnos. Porque dice que el león está como el león rugiente buscando a quien devorar, pero él devora carne. Y usted y yo, para que no nos devore el diablo, tenemos que ser otra cosa diferente a carne, ser espíritu. Y cuando dice el texto que la serpiente come polvo, la serpiente se arrastra, ¿verdad? Usted y yo no vivimos en ese nivel arrastrándonos, nosotros estamos en otro nivel. Para que el diablo no nos pueda hacer daño, nosotros tenemos que estar en un nivel diferente, no arrastrándonos como él y viviendo en el Espíritu. Encontramos que Dios, vamos a estudiar un poco hoy, Dios es nuestro maestro, nuestro instructor. Nosotros estamos en una universidad, la universidad de la vida. Podríamos decir que este lugar o la iglesia de Dios, no solamente esas cuatro paredes, sino la iglesia misma, es una universidad, es un campus donde Dios está a nosotros enseñándonos. Hay un estilo de pedagogía que Dios usa y nos enseña a nosotros a crecer y a sabernos conducir en esta vida y manteniéndonos siempre
victoriosos ante cualquier acechanza del enemigo, porque no desconocemos sus maquinaciones. Amén. Dios usa las circunstancias, Dios usa cantidades de elementos de la cotidianidad para enseñarnos a nosotros. Y Dios de lo malo saca cosas buenas. Y las mejores virtudes las hemos adquirido, las hemos aprendido cuando hemos experimentado situaciones malas o adversas. La guerra, al fin y al cabo, trae paz. La ofensa, el dolor, nos enseña a través de esas situaciones a perdonar. El compartir, el ser generoso, el ser empático, lo hemos aprendido cuando hemos vivido un momento de escasez, ¿verdad? Entonces, de las cosas malas que le suceden a la humanidad, Dios puede sacar cosas extraordinarias, y en esta universidad de la vida, Él enseñarnos a ser mejores cada día, porque Dios está preparando un lugar. Él dijo que Él se iba. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque para que donde yo estoy vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar. Él está preparando un lugar, un cielo para mí. Dios está preparando el cielo para la iglesia, pero al cielo también tiene que ir una iglesia preparada. Es decir, que Dios está preparando, cualquiera no va a entrar al cielo. Dios está preparando su iglesia para su cielo. Amén. Y entonces uno encuentra que el enemigo, que Dios usa al diablo, aunque él no quiera, pero Dios lo usa como un instrumento para enseñarnos a nosotros. Yo me pregunto, en la Biblia nos habla que el Señor se ha manifestado. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones de Dios con todos los amigos que se queden después del culto, pero la Escritura nos habla que Dios se ha manifestado de muchas maneras. El diablo, el enemigo o Satanás también se ha manifestado, y lo encontramos que él se manifestó, por ejemplo, allí en un consejo divino. Dice la Biblia que Dios estaba y que vinieron ante él todos sus hijos, y entre ellos vino también Satanás, y que el Señor le preguntó: ¿has contemplado a mi siervo Job? Y tuvieron una conversación allí. Es decir, que encontramos allí una entidad personal, ¿verdad? No como una organización, sino encontramos allí una entidad personal. Encontramos que también se manifestó e interactuó allá en el desierto, cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando y había ayunado 40 días. El diablo se le aparece allí y tiene una conversación con Jesús, y de hecho se atreve a tentar a Jesús, pero salió derrotado. Ahora también encontramos que se manifestó allí en el huerto del Edén. En Génesis 3 nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y entró allí en una conversación con Eva, y la Escritura nos dice que estaba allí engañando en ese momento a Eva. Amén. Y lo llevó a pecar. Ya la pregunta que uno se hace es, porque nos hacen muchas preguntas cuando salimos a hacer el evangelismo, y una de las preguntas es: ¿por qué Dios permite el mal? Y entonces a veces está la pregunta: ¿por qué Dios permitió el mal allá? ¿Por qué Dios permitió que Adán
pecara allá en el huerto del Edén. Bueno, yo quisiera ir un poquito más allá y es preguntarnos por qué Dios permitió que la serpiente estuviera en el huerto del Edén. Porque cuando Dios crea el mundo y prepara el huerto del Edén, vemos que cuando Adán sale del huerto del Edén, allí pone una espada que se revolvía y puso allí unos ángeles que impedían que Adán y Eva regresaran otra vez al huerto. Dios hubiese podido impedir que la serpiente entrara al huerto del Edén. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que entrara la serpiente allí al huerto del Edén? Había una relación entre el hombre y Dios, y allí encontramos en el mismo lugar geográfico, allí está Dios, está el hombre y también está el diablo. Y había una relación cristalina, una relación muy transparente, una relación perfecta, podríamos decir, entre el Creador y su criatura, entre Dios y el hombre. Una relación directa, había una comunión, había comunicación entre Dios y el hombre, una comunicación directa. No había impedimento, no habían barreras para que esa comunicación fluyera. Pero entonces llega un momento donde el huerto, además de ser ese lugar donde Dios le está enseñando al hombre, lo ha puesto en un lugar de honor, de altura, lo ha puesto como príncipe sobre toda la creación y que se enseñoreara de ella, y le dio también unos oficios a Adán. El trabajo no vino después de la caída, ya Dios le había dado un trabajo a Adán y él administraba allí el huerto del Edén, pero había que también probar que el hombre tenía libre albedrío, y Dios entonces allí también prueba la fidelidad, porque era necesario poner a prueba esa relación. Eso no fue en el mismo momento en que Dios lo crea a Adán y a Eva, los crea y ya entonces se sucede lo del engaño de la serpiente. Tuvo que haber pasado bastante tiempo y entonces ya era el momento también de probar esa fidelidad, amén, ese libre albedrío. Vamos a ver algunas posiciones de algunos teólogos a través de la historia y la conclusión a la que ellos llegan. Hay un teólogo llamado San Agustín de Hipona, es del siglo IV, finales del siglo IV, principios del siglo V, natural de Argelia. San Agustín de Hipona decía lo siguiente, ¿cuántos me están siguiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Dios permite la tentación, dice San Agustín de Hipona, porque saca bienes mayores incluso del mal. Dios juzgó mejor sacar bien del mal que no permitir el mal. Para San Agustín, o para Agustín, la caída era parte del plan de Dios, no como algo que él causara, sino como que él usó, como que Dios usó esa caída para mostrar su justicia y su misericordia. Amén. Tomás de Aquino, también un teólogo del siglo XIII, italiano él decía, Dios permitió la tentación en el Edén porque el hombre tenía la capacidad racional para resistirla. Tomás de Aquino, él veía la caída como un hecho real, pero también como algo permitido por Dios para el mayor bien, el plan de la salvación. Otro teólogo del siglo XVI, alemán, llamado Martín Lutero, el precursor de la Reforma protestante, ¿verdad? Lutero hablaba y decía que el poder de Satanás es real, pero que Satanás siempre estará subordinado a Dios.
La visión de Martín Lutero era: el diablo es real y peligroso, pero no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Incluso cuando él tienta, cumple sin saberlo los propósitos de Dios. Amén. Porque es que usted y yo entendemos, amados hermanos, lo sabemos, que Dios es Dios del universo. Amén. Y que Dios es Dios del mismo diablo. Y si Dios le dice al diablo: aquí mañana, aquí tiene que llegar el diablo mañana. Que no puede decir: no, yo por allá no voy. No, él tiene que someterse a la autoridad del Creador, porque él sigue siendo una criatura. Gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Aleluya. Otro teólogo un poco más contemporáneo, C.S. Lewis, dice: Dios permite la tentación porque quiere una relación auténtica con nosotros, no una obediencia mecánica. El mal tiene permiso para operar, pero está siempre bajo los límites del propósito divino. Según C.S. Lewis, Dios puede usar al diablo sin aprobarlo ni aliarse con él, como un instrumento para educar, para probar y formar al ser humano. Entonces, por eso entendemos que Dios es un pedagogo o un maestro que usa el mal como una especie de instrumento didáctico. Es como un maestro que permite una prueba difícil a sus alumnos para que los alumnos descubran la fuerza y la capacidad que tienen sin la ayuda de otros. Esto es glorioso. Vamos a seguir avanzando. Vea, amados hermanos, cuando usted y yo somos tentados, la tentación no es pecado, pero cuando uno es tentado, uno espiritualmente crece. Cuando posiblemente uno es derribado, cae, que Dios nos guarde, pero cuando una persona cae en pecado y vuelve y se levanta, entonces se hace más fuerte. Cuando un creyente está sufriendo los embistes del enemigo y aprende a conducirse, aprende sabiduría de Dios, aprende a tomar decisiones. Cuando un creyente sufre esos ataques del enemigo, el creyente se va formando más su carácter, va pareciéndose más a Cristo. Las luchas de la vida, las luchas que presenta el enemigo, hace que el cristiano madure, que el cristiano crezca, y esto cada vez su carácter siendo más como el del Señor Jesucristo. Yo encuentro aquí cosas especiales, amada iglesia. Yo encuentro primero que Dios usa el mal para enseñarnos a nosotros, Pero también encuentro que Dios usa a la iglesia para enseñarle al mundo, pero no solo al mundo físico que tenemos o que vemos o en el que estamos, sino que también le enseña al mundo espiritual a través de la iglesia. Entonces la iglesia aprende a través del mal. Dios usa este tipo de instrumentos, permite que estén ahí para enseñarle a la iglesia, pero a la vez enseña a través de la iglesia al mundo físico, pero también al mundo espiritual, sobre la multiforme sabiduría, la multiforme gracia de Dios. El universo entero está aprendiendo a través de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Entonces el texto dice así, para corroborar lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 3, verso 10. El propósito de Dios en la nueva versión internacional, si lo pueden proyectar aquí en la Reina Valera o en la internacional. El propósito de Dios es que por medio de la iglesia las multiformes sabidurías de Dios se den a conocer ahora a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Amén.
Gloria al Señor. La multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia se está dando a conocer allá al mundo espiritual. Y entonces hay otro texto también, Corintios primera, capítulo 4, verso 9, dice el texto: Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como últimos en el desfile, como condenados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Gloria al Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo: hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es decir, que a la iglesia, a usted y a mí, no solamente nos observan los hombres, sino que a usted y a mí también nos observan los ángeles. Gloria al Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros mostramos obediencia, fe, arrepentimiento, entonces estas son declaraciones públicas de la existencia y del poder y de la gracia y de la gloria y de la misericordia de Dios. Cuando usted, sin haber visto a Dios, lo ama, le sirve, lo adora, los mismos ángeles contemplan que siendo una criatura, usted y yo siendo criaturas menores que ellos en poder, en fuerza, y que no le hemos visto a Dios, le amamos y le adoramos y le servimos, y en medio aún de la prueba no le atribuimos a Dios ningún exceso, ni el mal se lo atribuimos a Él. Gloria a Jesús. Entonces, alabanza al Señor, encontramos que Dios a través de la iglesia le está contando su historia al mundo venidero, al mundo espiritual. Y no solamente a los ángeles, los demonios también ven a la iglesia y la ven victoriosa, y entonces los demonios también se frustran. Los ángeles observan y glorifican a Dios. Observan al creyente que si cae se levanta, y se levanta con fuerza. Observan al creyente que va de aumento en aumento, que el creyente puede mirar atrás, mirar su pasado y decir: ese era yo antes, y mirar su recorrido y decir: vea cómo Dios lo ha hermoseado a ese creyente. Los ángeles ven todo esto y adoran a Dios. Los demonios observan al hombre creyente, al hombre que se entrega a Dios, y se frustran. Y Dios sonríe cuando ve a alguien que libremente decide servirle con fe, aleluya, y verlo a Él en medio de las pruebas. Así que podemos decir que Dios usa al diablo para probar al hombre, pero usa al hombre para enseñarle al universo. Dios usa al diablo para fortalecerle la fe a sus hijos, pero Dios usa a sus hijos para manifestar su sabiduría. Dios revela la necesidad de la gracia a través de los ataques del diablo, pero a través de las victorias del creyente, Dios calla al acusador. Dios muestra su misericordia a través de esas luchas, pero el creyente glorifica a Dios en nuestra debilidad. Gloria al Señor. Denle una alabanza al Señor. ¿Cómo vivir, amados hermanos, ya sabiendo esto? Porque cuando uno lee el libro de Job, uno encuentra cómo Job, él desconocía todo lo que estaba pasando. Job estaba muy bien. Era podríamos decir, un terrateniente. Era un hombre que tenía muchas posesiones, que tenía muchos servidores, muchos empleados. Era un hombre que tenía una hermosa familia, y él desconocía el ataque que vendría del enemigo. Pero llegó un momento donde a Job, sin saberlo, le tocó ser ya no suplente en el partido, sino ahora convertirse en titular y salir a jugar allí. Vamos a verlo como de esa manera. Job no sabía, pero derrotó al diablo de una manera extraordinaria, y Dios le mostró al diablo que el hombre no necesita pagarle a sus hijos para que lo adoren. A través de Job
Porque el diablo le decía, pero si es que usted le paga para que le sirva, usted lo tiene rodeado y usted le da muchas cosas, por eso él, quítele lo que tiene y verá que va a renegar. Y entonces Dios le demostró que es posible que una criatura como usted y como yo, hombres rodeados de debilidad, podamos amar a Dios sin que Él tenga que comprarnos. Dios no tiene que pagarnos a nosotros, no tiene que comprarnos nuestra alabanza, nuestra adoración. Aleluya. Sabiendo esto, porque estos hombres en la antigüedad ellos no tenían la Biblia, pero usted y yo sí la tenemos y tenemos entonces ya esas historias y nos apoyamos en ello. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vivir? Entonces, nosotros tenemos que saber que cada acto de fe es una declaración de la gracia de Dios, de la existencia del amor de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio no solamente para el mundo que nos observa, amén, o el mundo terrenal o físico, sino saber que usted y yo estamos siendo observados también por ángeles y por demonios también nos observan. Vea, amados hermanos, y me gusta esa parte del texto donde Josué está allí con su ejército contemplando allá las murallas de Jericó, y dice la Biblia que Jericó era una ciudad amurallada y sus puertas estaban cerradas, bien cerradas, dice la Biblia. Y Josué allí observando cómo iría a ser la estrategia para ellos traspasar esas murallas y conquistar ahora Jericó. Pero cuando él está allí como observando, él ve un hombre allí como un guerrero, y entonces él se le acerca con su espada y le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces ese ser que está allí le dice, yo soy príncipe del ejército de Jehová. Y Josué se arrodilla. Allí había un ejército que estaba esperándolos a ellos detrás de las murallas de Jericó. Aquí estaba un segundo ejército, que era el ejército del pueblo de Israel. Pero en el mundo espiritual había otro tercer ejército que peleaba las batallas de su pueblo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos ángeles que pelean también y nos ayudan en nuestras batallas. Cuando tú eres tentado, Dios te entrena. Cuando tú resistes, el reino se fortalece. Y cuando tú caes y te levantas, la gracia es glorificada, la gracia de Dios. Cuando tú eres tentado, cuando tú eres tentado y vences, el diablo se frustra. Cuando tú resistes, el cielo se alegra. Y cuando tú caes y te levantas, el infierno tiembla. Cuando tú eres tentado, tú creces. Cuando tú resistes, otros se inspiran. Y cuando tú caes y te levantas, Dios se manifiesta en tu vida. Aleluya. Por lo tanto, necesitamos entender que la tentación es parte de la vida misma. Hace parte, al fin y al cabo, del diseño, y muestra la debilidad del hombre y lo lleva al hombre a aprender a depender de Dios. Cada vez que nosotros somos tentados y salimos victoriosos, estamos reinando con Cristo, aleluya. Estamos poniendo una bandera en alto y estamos diciendo, aquí en mi vida no reina el diablo, aquí en mi vida reina es el Señor de la gloria, aleluya. Alabanzas al Señor, aleluya. Cuando tú caes y te levantas, te conviertes en un peligro, en una amenaza para el reino de las tinieblas. El enemigo quiere verte caído, quiere verte sucio, quiere verte culpable, quiere verte inútil, pero si tú cuando caes lo que haces es humillarte, porque muchas personas caen y lo que hacen es irse, alejarse, y esa no es la mejor decisión.
cuando uno cae, uno tiene que decir: Señor, yo lo que necesito es acercarme a ti. Por favor, dame tu perdón, Señor. No quiero fallarte más. Dame tu mano, me aferro a ti. Y entonces aprendo a depender de Él y me voy fortaleciendo y mi carácter cada vez se va perfeccionando. Aleluya. Porque el texto lo dice así, Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, amados hermanos, nosotros estamos recibiendo un entrenamiento, Dios en medio, y cada vez nosotros vamos fortaleciéndonos más, vamos creciendo en nuestra vida espiritual, estamos siendo edificados, vamos madurando también. Entonces me llama la atención allí el texto de 1 de Samuel del capítulo 17, donde la Biblia nos habla acerca de David, un pequeño jovencito, pastor de ovejas, que lo especial que tenía él no era otra cosa, sino que era un adorador de Dios. Eso era David. Él estaba allá en el campo cuidando las ovejas de su padre, y allá él, en el tiempo que tenía, que seguramente era mucho, mientras que las ovejas estaban pastando, entonces él allí era inspirado y cantaba y adoraba a Dios allí. Una relación muy cercana, una dependencia. Él anhelaba conocer cada día más y más a Dios, y allí aprovechaba esos momentos para acercarse a Dios. Eso era la vida, lo cotidiano de David, allí detrás del rebaño, detrás de las ovejas de su padre. Pero entonces llega un momento donde hay una batalla en Israel, y él ya había sido ungido por el profeta para que fuese rey de Israel, pero en el mismo momento que fue ungido, no fue que Dios ya lo puso a él como rey de Israel, sino que él ahora tenía que entrar en un proceso. Y él siguió allí después de ser ungido, siguió todavía administrando y cuidando las ovejas de su padre. De hecho, había una relación también, digamos, laboral allí con el rey, porque él iba y le tocaba el arpa allí y le servía también al rey en ciertas ocasiones. Él estaba allí con el rey, era un jovencito, pero dice la Biblia que había una guerra allí y que estaban en ese campo de batalla los dos ejércitos, el ejército enemigo, el ejército de los filisteos, y estaban aquí los hebreos. Estaban allí enfrente el uno al otro, los dos ejércitos, pero dice la Biblia que había un enemigo, es decir, había un gigante en el ejército enemigo, y ese gigante era el que conocemos como llamado Goliat. Y este Goliat salía todos los días en la mañana y en la tarde, y él lo que hacía era desafiar y dar voces al pueblo de Israel, y daba voces, y entonces él decía: manden a alguno de sus mejores soldados que pelee conmigo. En la traducción, en el lenguaje actual dice: y si él me mata, entonces nosotros seremos vuestros siervos, pero si pelea conmigo y yo lo mato, vosotros seréis nuestros siervos. Y así dice la Biblia que estuvo durante 40 días por las mañanas y por la tarde allí desafiando al pueblo de Israel. Y entonces encontramos que David llega en un momento allí al campo de batalla a llevarles provisiones a sus hermanos, y cuando está David allí escucha la voz y las palabras que decía este filisteo, y ahora entonces David dice: ¿y quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios vivo? Porque David había aprendido, había tenido unas experiencias y había aprendido que si se depende de Dios, entonces Dios dará la victoria, y que ese filisteo
que medía casi 3 metros de altura. Había unas características en este filisteo, un hombre que desde su juventud había aprendido el arte de la guerra, ahora con los años que tenía o era experimentado en la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces él, todo gigante, él venía y amenazaba, pero todos estaban llenos de temor. Todos, cuando lo veían que salía, se escondían y sus piernas temblaban y no había nadie, estaban llenos de angustia. El mismo rey no sabía ni qué hacer ante tremendo desafío. Pero David, todos lo veían grande, pero David dice: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Porque es que el enemigo nos ataca de diferentes maneras y nosotros tenemos que a través del ejercicio, a través de cómo Dios nos va ejercitando, nosotros vamos entendiendo sus maquinaciones y la forma del enemigo actuar. Y es necesario saber cómo actúa para poder identificarlo en un momento dado. El apóstol Pablo, él estaba tan ejercitado, el apóstol Pablo, y él podía identificar cuándo era un ataque del enemigo. Él dijo: yo quise ir muchas veces a los tesalonicenses, muchas veces quise ir a visitarlos, pero el diablo se me opuso. Y él sabía que era oposición del diablo, porque por allá en otro texto dice que él quiso ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces el apóstol Pablo estaba tan ejercitado, había tenido tales experiencias que él ya podía identificar, tenía tanta sensibilidad que él podía identificar cuando la oposición o el no ver los resultados, de dónde venía la oposición, si era del diablo o si era de Dios. Porque cuando es del diablo, el diablo se levanta para oponer el avance de la obra de Dios, para poner temor y angustia y para poder poner distracción. Pero muchas veces Dios se opone, pero para Dios abrir otra puerta para redireccionar a sus servidores, a sus ejércitos, a aquellos que militan en el reino de Dios. Aleluya. Y ahora entonces David llega allí al campo de batalla y está escuchando esto y vea las características. El enemigo desafía, pero David lo que hace es interesarse por otras cosas. El desafío del enemigo no me interesa, no me intimida. Yo lo que quiero saber es lo que promete el rey, porque David estaba allí en el campo de batalla y cuando escucha a David que alguien está diciendo: ese gigante que se levanta y que nos está desafiando, nadie ha podido salir a la batalla contra él, pero el rey ha prometido que el que lo venciere a ese gigante le quitaría los impuestos a toda su familia y que le daría su hija, la mayor, para que se casara con él. Entonces David dice: bueno, a mí ¿qué me importa lo que está diciendo este filisteo incircunciso? Yo quiero saber lo que promete el rey. Y usted y yo, amados hermanos, cuando el enemigo quiera intimidarnos, porque el enemigo puede buscar la manera sutil de intimidarte, el enemigo puede poner incredulidad en tu vida, el enemigo puede poner algún pensamiento de que no es posible, de que tú no podrás avanzar, de que tú de que tú ya estás vencido, de que tú estás débil, de que tú ya pecaste y de que tú ya no puedes volver a restaurarte. Cuántas cosas el enemigo podrá ponerte en tu mente y poner una sensación de pusilanimidad, de yo no puedo avanzar, estoy débil. Pero no, amado hermano, usted lo que tiene que hacer es mirar la palabra de Dios, las promesas del Señor. Él dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Las fuerzas de aquel que está cansado serán renovadas y yo estaré con vosotros. No estaréis solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así tú puedes ver en la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe, amado hermano, que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un promedio de 9 promesas diarias? Usted multiplique 9 por 365 días que hay en el año y multiplique a ver cuánto le da.
y hay un promedio de 9 promesas diarias. Amén. ¿Quién ya usó el teléfono para ver allí la calculadora? 9 por 365. Bueno, tenemos 4,000 y tanto, ¿puede ser? ¿Quién lo ha visto? 3,200, casi 4,000, 3,200, casi 3,500 promesas, amado hermano, que Dios tiene para nosotros. Así que no hay que fijarse, el enemigo influencia, el enemigo tiene diferentes maneras de actuar y la más sutil es la influencia. La influencia, es decir, poner un pensamiento. Y entonces tú tienes que estar muy sensible, y de eso es lo que se trata, de eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, a ser muy sensibles para entender cuando vienen voces a nuestros oídos espirituales, de dónde viene esa voz. Porque esa voz que tú escuchas puede ser que venga el enemigo, donde el enemigo te está diciendo que tú no vas a poder, que tú no vas a restaurarte, de que tú no vas a tener nuevas oportunidades, de que tú ya estás vencido, de que tú ya estás perdido, de que tú estás solo, de que nadie está contigo, de que tú no vas a poder cumplir proyectos, propósitos espirituales, materiales, económicos, familiares. Solamente usted lo que tiene que hacer es mirar a Dios y decirle: Señor, usted es mi guía, usted es mi dirección, no me importa lo que el diablo me quiera decir, y yo quiero es escuchar tu voz y aprender y discernir y tener la sensibilidad para ver por dónde es que el Espíritu Santo me quiere guiar. No se están dando las cosas, Dios lo está permitiendo. Entonces, Señor, ¿por qué no se están dando las cosas? ¿A dónde tengo que hacer una corrección? Pero aquí no se retrocede, como dijo alguien, ni para tomar impulso. Aquí lo que estamos es para avanzar. Estamos quietos en este momento porque hay un obstáculo, pero estamos esperando a ver cómo nos va a orientar Dios, a ver cómo nos va a guiar el Señor, y ya entonces volveremos a retomar la marcha. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces este enemigo se presentaba como un gigante. Amén. Por eso el texto dice que él anda como león rugiente. No que él sea un león, sino que él anda como león rugiente. El león, el único león que encontramos en la Biblia, el verdadero león, es Jesucristo. La Biblia dice que él es el león de la tribu de Judá. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces lo que hacía David era que él ponía las cosas en su sitio. El enemigo se levantaba ya, decía: aquí estoy yo, tengo 3 metros de altura, yo tengo experiencia en la guerra, y yo he vencido, no hay nadie que me haya podido derrotar. Y David dice: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? David, él no se ponía ahora: ay, no, es que este problema tan grande, este problema, yo no voy a poder con esto, esto es una carga muy pesada. Alguien dijo que Dios no pone cargas que no podamos llevar. Yo creo que hay cargas que no las podemos llevar y que están ahí. Pero cuando dice que no la podemos llevar, es porque Él no pone carga que no podemos llevar, es porque Él nos ayuda a llevar la carga. Es decir, hay momentos en que las cargas son duras. Y yo he visto testimonios de hermanos que han vivido adversidades, circunstancias duras, que a cualquier otro lo hubiesen podido hundir, lo hubiesen podido destruir. He escuchado testimonios que cuando uno los escucha se le quiebra el corazón, pero uno dice: ¿y cómo se ha levantado? ¿Y cómo sigue allí firme, levantando la victoria y testificando de que Jesucristo es su Señor, es su Salvador? Aleluya. Ahora cuando llegó la epidemia del COVID, y conocimos entre muchos testimonios a una joven que llegó a la iglesia, me llamó su pastor
Y me dijo: hermano, va una hermana para allá donde usted está administrando. Por favor, la recomiendo, es una buena hermana, es una buena joven. Y con mi esposa fuimos a recogerla. Y cuando le preguntaba por su familia, decía: no tengo familia. Mi madre murió. Murió mi abuela. Después murió mi madre. A mi padre nunca lo conocí. Me quedaba un hermano que era pastor y también se murió. Quedé sola en la vida. Pero esa hermana, yo me escucho y lo pienso y digo: qué duro, ¿eh? Pero esa hermana en la universidad, la gente le decía: ¿y usted sigue creyendo en Dios? Allá cuando estaba allá en Colombia, ¿usted sigue creyendo en Dios? Después de que Dios, usted que es creyente, Dios ha permitido que le pase todo esto. Pero ella sabía, y ella decía: yo seguía confiada en Dios. Yo sabía que Dios tenía el control. Y fue superando la situación, seguía testificando. Y entonces le salió una beca entre 1000 alumnos, y ella, Dios le recompensó y salió un Erasmus y se vino a hacer una especialización aquí. Y uno ve como aquel que sufre, porque es que, amado hermano, allá está en el mundo la gente sufriendo, y en la iglesia no está exenta de sufrir. Pero lo hermoso es que, a comparación de aquellos que sufren, aquí nosotros tenemos al Dios que nos consuela, al Dios que nos alimenta. Y el texto dice, hay un texto que dice en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este gigante, que era un guerrero desde su juventud. Pero David decía así: él puede ser muy guerrero, pero yo vengo de matar leones y osos. Aquí estoy, me he enfrentado contra osos y contra leones, y Dios me ha dado la victoria. Es que, amado hermano, cuando el enemigo va a decir: no, es que tiene 6000 años de conocer al hombre, y el enemigo sabe y tiene estrategias, tú puedes decir: yo me apoyo en las experiencias que he tenido con Dios. David llegó fresquito allá al campo de batalla. Todos estaban llenos de temor, pero David llegó fresquito allá al campo de batalla, y él decía: yo me acabo de enfrentar a un oso. ¿Cuánto mide un oso? Un oso mide casi 3 metros. No dice la Biblia cuánto pesaba Goliat, dice cuánto medía, aproximadamente 3 metros. Pero no creo que pesara 500 kilos. Un oso puede llegar a pesar 500 kilos. Un oso corre a más de 50 a 56 kilómetros por hora. El oso pardo es el oso más grande que hay en el mundo, y esos osos corren a 56 kilómetros por hora. Un león, ¿cuánto mide un león? Un león mide 2 metros 20, puede medir un león, y un león corre a más de 80 kilómetros por hora. Entonces David decía: si yo me he enfrentado con osos, me he enfrentado contra leones, ¿quién es este incircunciso? Yo voy a ir en el nombre de Jehová. Y el pueblo de Israel y el mundo entero y los ángeles y los demonios y los enemigos sabrá que hay un Dios en el universo que tiene el control de todo lo que sucede. A Él no se le escapa nada. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El diablo busca deshonrar al pueblo de Dios, pero David buscaba honrar a Dios. El mundo tiene sus estrategias. A David le dijo Saúl, le dijo: no, muchacho, quién sabe si tú puedas ir a pelear contra ese gigante. David le dijo: no temas, no tengas temor, yo voy a ir porque Dios me va a ayudar. Bueno, entonces hagamos una cosa. Bueno, ya usted quiere ir, usted se va a suicidar, pero entonces por lo menos póngase, vea, yo le doy mi armadura. Y le puso allá la armadura, y le puso allá el casco, y le dio la espada, y le dio todo. Y David quiso caminar, y todas estas estrategias del mundo, yo no estoy acostumbrado a andar con esto. Yo estoy acostumbrado a depender de Dios, porque yo tiro la piedra, pero el que la hace pegar en el blanco es Dios. Aleluya.
Yo tiro la piedra, pero el que apunta y da del blanco es el Señor. Usted y yo lo que tenemos que hacernos es hincarnos ante Dios, como esa flecha que cuanto más se dobla, más lejos llega, con más fuerza llega la flecha. Aleluya. Y entonces David no se viste con esas armaduras humanas. ¿Cuántos? No, es que yo tengo la experiencia y yo he alcanzado el éxito. Y entonces a veces el creyente mirando el ejemplo del exitoso y quiero ser como él. No, amado hermano, usted mire a Cristo y vístase de Cristo, que con las estrategias y la dirección de su Santo Espíritu usted va a tener la victoria. Y quiero terminar con esto que me llama la atención y quiero leer esta parte del texto, capítulo 17, verso 43 en adelante. Dice: y dijo el filisteo a David. David sale al campo de batalla. Ustedes conocen la historia. David se va al campo de batalla, él con el cayado de pastor, con un saco pastoril y con una honda, y pasa el arroyo y coge 5 piedras y las pone en su saco. Y cuando llega allá al campo de batalla, dice que el filisteo lo vio, pequeño, rubio, hermoso, pero pequeño. Y entonces el filisteo dice que se reía de él y lo maldecía por sus dioses y le decía: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses y le dijo: ven a mí. Vea lo que le dice: venga, peleemos. Y entonces te voy a matar, le dice, y daré tu carne, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, ¿cierto? Ven a mí. Y entonces la carne suya se la van a comer las aves de rapiña. Y David le dice: no, Señor. Vea lo que le dice David: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y no se queda David ahí callado, sigue todavía. Y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sigue todavía. Y David sigue diciendo alabanza al Señor. Y sobre toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada. Aleluya. Ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Voy a invitarle a estar en pie. Ve, hermano, una guerra psicológica, una guerra dialéctica. Usted y yo tenemos, hermanos amados, que aprender más Biblia, porque tenemos gigantes que derrotar. Tenemos que derrotar al gigante de la pereza espiritual. Tenemos que derrotar al gigante del orgullo. Tenemos que derrotarlo. No diga que usted no tiene orgullo. Yo creo que aquí hay humildad, pero yo creo que necesitamos humillarnos más. Cuando usted reclama: ¿por qué no me atienden? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me buscan? Si yo hice, si yo aquello, si yo lo otro. Eso se llama orgullo. Cuando David terminó de derrotar al gigante, el rey lo conocía. Pero el rey le pregunta: ¿de usted quién es hijo? Y David dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Él no le dijo: oiga, pero usted acaso no se da cuenta si yo me la paso allá. Qué falta de respeto. Allá le he tocado, le he reprendido a los demonios, porque eso había hecho David allá ante Saúl. Pero Saúl quería menospreciar a David y le dice: ¿y tú de quién eres hijo?
soy hijo de tu siervo Isaí. Y hasta ahí, no reclamo. Eso se llama humildad. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, derrotar el gigante del orgullo, derrotar el gigante de la pereza, derrotar el gigante de falta de sujeción a un líder, a un liderazgo espiritual. Nos falta. Y entonces, cuando David vence el gigante, hay una guerra allí dialéctica, hay una guerra psicológica. El gigante le da una cachetada a David. ¡Pum! Dice: yo te venceré y daré tu carne a las aves del cielo. Y David como que, uy, me dio. Pero David ahora coge: toma, toma, toma. Tú vienes ante mí con espada, lanza y jabalina. ¡Pum! Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¡Pum! Y yo te mataré. ¡Pum! Y te entregaré los cuerpos, los de todos los filisteos, a las aves del campo. ¡Pum! Y a los animales de la tierra. ¡Pum! Y sigue David: toma, toma, toma. Oye, hermano, que ese gigante ya cuando se burló de David, todo eso, dice: no, es que este muchacho no es cualquier cosa. Este muchacho viene con una seguridad, viene con una confianza y viene diciendo que me va a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo más hermoso es que David dice: y toda la tierra sabrá que la victoria es de Dios, que hay Dios en Israel. Aleluya. Entonces, amados hermanos, cuando tú vences al enemigo, necesitamos saber tenemos gigantes que enfrentar, gigantes que derrotar, que están aquí, pero también allá hay gigantes afuera. El gigante del ateísmo, el gigante de la dureza de corazón, el gigante de la religiosidad, el gigante de la filosofía. Tantos gigantes que tenemos que enfrentar, y nos vamos a enfrentar, y Dios nos ha dado la victoria. Es decir, que la victoria es segura, porque Él ya derrotó al gigante en el Gólgota. Él lo derrotó al diablo en el Gólgota. Aleluya. Ya está vencido. Y usted y yo no vamos con las armas carnales o naturales o del mundo. Usted y yo vamos en el nombre de Jesús. Y David coge su onda. Y tal vez el gigante le tira la lanza. Y David esquiva la lanza. Porque estaba allí el ayudante de Goliat: toma la lanza. Y Goliat tal vez le tiraría la lanza, pero David esquiva la lanza. Y sigue David con su onda y lanza la piedra. Oiga, hermano, aquí le dio al diablo. Al diablo hay que darles aquí, con la palabra. El diablo le dijo a Jesucristo: si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás pasando hambre? Si tú eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No pasa nada. Que me vengan luchas, que vengan sufrimientos, no pasa nada. Porque yo no dependo de ellos. Las circunstancias, yo no dependo de las circunstancias. Yo no voy a renegar de Dios. Yo voy a amar a Dios, yo voy a servirle a Dios. Y el diablo quedaba avergonzado, quedaba frustrado, quedaba vencido. Y los ángeles adoraban a Dios. Aleluya. Y el mundo se inspiraba. Gloria al Señor Jesús. Y el mundo se inspiraba. Aleluya. Vamos en esta hora a hacer una oración. Mire, amados hermanos, hay tres cosas que nosotros necesitamos aprender. En esta universidad, donde Dios usa y permite el mal para sacar algo bueno de él, en esta universidad necesitamos aprender sabiduría de Dios. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría animal. La Biblia dice: hay sabiduría animal, hay sabiduría terrenal y hay sabiduría diabólica. Usted y yo, amados hermanos, más allá de la sabiduría terrenal o intelectual, necesitamos la sabiduría de Dios. Y Dios permite todo lo que usted y yo vivimos
para que usted y yo cada vez seamos más sabios. Pidámosle, Señor, danos sabiduría a través de las circunstancias que vivo, de las adversidades, de los embistes, de los ataques, de las tentaciones. Señor, dame sabiduría. En segundo lugar, carácter de Cristo. La sabiduría para tomar decisiones, esa la necesito. El carácter de Cristo para saber reaccionar ante el ataque del enemigo. El carácter de Cristo para saber esperar, para saber confiar. El carácter de Cristo, yo lo necesito. Y en tercer lugar, necesitamos también aprender dependencia. Dependencia de Dios. Porque cuando tú caes, tú no tienes que huir. Tú tienes que levantar tu mano y decir: Señor, yo me aferro a ti, yo necesito, yo dependo de ti. Me he dado cuenta que estoy rodeado de debilidades, que soy frágil, que soy débil. Me he dado cuenta de ello. Estoy persuadido de que solo no puedo ir por este mundo. Yo necesito depender de ti, Señor. Yo quiero aprender a depender de ti. Porque cuando yo me humillo, cuando yo reconozco, cuando yo levanto mi mano y clamo a Él, entonces la Biblia dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los levantará cuando fuere el tiempo. Humíllate ante Dios, reconócelo, aprende a depender de Él. Tres cosas, amados hermanos, que necesitamos aprender de la lucha diaria, de la universidad, de la vida, de lo que Dios está permitiendo. Dios te está preparando para llevarte al cielo. Vamos a hacer una oración. Quiero invitar a alguien que quiera venir al altar y vamos a orar en esta hora. Aleluya. ¿Sabe qué, amado hermano? Lo más hermoso de esto, yo encuentro aquí algo hermosísimo. David mató al gigante. Bueno, ahora un momento, es decir, no es lamentable la muerte del gigante. El gigante tiene que morir. Tenía que morir el gigante. Gracias a Dios por la victoria que le dio. Y no es lamentable la muerte del gigante. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de esto? Que David tenía un equipo. David se convirtió en un guerrero. Y David tenía gente que guerreaba al lado de él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los hombres de David aprendieron a matar gigantes. Los hombres de David aprendieron a matar gigantes. Nosotros tenemos el líder que mató al gigante, que derrotó al gigante, que lo venció al gigante. Muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él ha vencido, aleluya. Y usted y yo pertenecemos a ese ejército de Dios. Y el Señor nos ha enseñado también que usted y yo podemos no solamente vencer, sino derrotar y matar gigantes. Vamos a orar en esta hora. Cierre sus ojos. Y entre tanto que los hermanos nos dirigen en una suave melodía, vamos a orar. Yo quiero invitar a alguien más a este altar. Tú tienes algún gigante que derrotar. Ven a este altar y preséntale a Dios ese gigante. Y dile: Señor, mira, ahí está ese que está rodeándome ahí como león rugiente. Ahí te lo presento, Señor. Ayúdame, Señor. Por ahí anda la serpiente antigua, Señor. Por ahí se está arrastrando. Ayúdame, Señor, a vivir en otra dimensión donde no pueda vencerme. Donde no pueda vencerme. Venga al altar y preséntele al Señor ese gigante. Venga en esta hora y preséntese a Dios y dígale: Señor, yo necesito el carácter de Cristo. Yo necesito ser más como tú. Yo necesito, Señor, tu sabiduría. Voy a pedirle el favor a los hermanos de la Junta Local y vamos a hacer una oración muy especial por los hermanos que han venido al altar.
Hay luchas diarias, yo lo sé. Hay luchas cotidianas. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta hora y preséntale a Dios ese gigante que se levanta, que te amenaza, que quiere debilitar tu fe con argumentos, pero que tú en esta hora dices: Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido en esta hora, Señor, que voy a creer en tus promesas, que el diablo no es el león. El león eres tú, Señor. Tú eres, Señor, el victorioso. Él está avergonzado, está derrotado, está frustrado. Y los ángeles, Señor, que puedan adorarte al ver el testimonio de esta iglesia, Jesús. Poder testificar en este mundo, pero también testificar al mundo espiritual. Alabanzas.